un objeto que se encuentra en el punto de coordenadas 3, 2, 3 de X, 2 de Y. Ahí está el objeto. Es el punto A. Se desplaza al punto B, que es 6 de X menos 4 de Y. Ahí está el punto B. Entonces, representar el vector desplazamiento de A a B es el vector desplazamiento. Calcula el módulo. Bueno, el módulo de esto, el módulo del vector desplazamiento va a ser cuál fue la modificación en esto, es la raíz de en X, vamos a ponerle los valores 6 y 3, y este era 2 y pasó a ser menos 4. Entonces, B menos A en X es 6 menos 3. 6 menos 3 al cuadrado. Y en Y es menos 4 menos 2 menos 4 menos 2 al cuadrado. Entonces esto es la raíz de 3 al cuadrado más menos 6 al cuadrado. Esto es raíz de 9 más 36. Raíz de 45. ¿Sí? 45, 5 por 9, entonces esto es 3 raíz de 5. Y ese es el módulo de B. Si además de representarlo a mí me hubieran pedido, en vez de representar el vector desplazamiento, me hubiera pedido que dijera de forma canónica cuál es el valor del vector desplazamiento, lo que vamos a hacer es el vector desplazamiento, el vector B, es 6 menos 3 menos 4 menos 2. Y esa es la forma canónica de escribir ese vector B. ¿Qué es la forma canónica? Es agarro el vector B y lo pongo en el centro de coordenadas. Fíjense, si yo lo pongo en centro de coordenadas, en X me queda 3 y me queda menos 6 en Y, que son esos valores. ¿Sí? Listo, vamos al que sigue. Vamos con el 11. Dice, dadas 4 fuerzas en el mismo punto de aplicación. F1, 6 horizontal y hacia la izquierda, es decir, 3, espera un cachito que corro esto, 3, 6, horizontal y hacia la izquierda. Esta es F1, esa es F1. F2 me dice que es 4 hacia la derecha, es decir, 4 hacia la derecha acá. Esta es F2. Bien. F3 y F4 son 5 verticales y hacia abajo, las dos. Entonces, una es 3 vertical hacia abajo, esa sería F3, y la F4 mide 5. F4. Ahí va. Ahora me pide que encuentre la resultante y la inclinación de su dirección. Bien. Vamos primero a sumar F1 y F2. A continuación de F1, donde termina, yo voy a poner F2. Y entonces lo que me queda, que es este pedacito, es la resultante de F1 y F2. Ahora voy a unir esa con F3.
a continuación de ese punto voy a poner F3, que son 3 para abajo, ahí. Entonces, la resultante de esas dos va a ser esa. Y ahora, a continuación de esa, yo voy a poner F4, enterita, ¿sí? Ahí. Y entonces, 3, 5. Y entonces, cuando termina, esta es la resultante total. Entonces, la resultante es este vector. Bien, el ángulo va a ser ese, pero como lo que me pide es la dirección, lo puedo calcular en el primer cuadrante, nada más, esa, ¿sí? Bien, ¿cómo hago una suma de un montón de fuerzas? Lo habrán visto en física. Hago las sumatorias en el eje X y la sumatoria de fuerza en el eje Y. Las descompongo las fuerzas. En este caso no hay mucho que descomponer porque todas están o en el eje X o en el eje Y. En el eje X voy a tener F1 y F2. Nada más. Porque F3 y F4 están en el eje Y. Ahora le pongo los signos. F1 era menos 6 y F2 era más 4. Quiere decir que voy a tener un resultado de menos 2, que es este, menos 2 en el eje X. Ahora sumo las del eje Y. F3 era menos 3 y F4 era menos 5. Es decir que voy a tener un menos 8 de resultado en el eje Y. Bien, ¿cómo hacemos la resultante? Fíjense que volvemos a trigonometría. Si yo tengo en X un valor, ese es el valor en X, ¿sí? El vector en X. Y este es el vector en Y. Y este es el vector, el módulo del vector. Y ese sería el ángulo dirección, que va a ser este de acá, ¿sí? ¿Cómo hago la resultante, que va a ser esto, ¿no? Yo lo que obtengo acá, esto es la resultante en X y esto es la resultante en Y. ¿Cómo obtengo la resultante? Resultante en Y, resultante en X. Con Pitágoras. El módulo de la resultante es la resultante en Y al cuadrado más la resultante en X al cuadrado, o al revés, que es lo mismo. Entonces, esto al cuadrado, ¿no? O la raíz la pongo acá. La raíz de la resultante en Y al cuadrado o en X al cuadrado, como lo quieran hacer, menos 8 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado. Y esto me da la raíz de 64, 68. 64 más 9, más 4, cualquiera. 8 por 8, 64, más 2 por 2, 4. 64 más 4, 68, raíz de 68. Raíz de 68 es el módulo de esto. Sí, obviamente esto es un cachito más que 8. Que 8. 8 por 8, 64. Esto es un cachito más, es 8 y pico. Ese es el módulo de la resultante. ¿Cómo calculo el ángulo? Otra vez por trigonometría tengo el opuesto y el adyacente. ¿Qué vincula opuesto y adyacente? Tangente. Tangente de ese ángulo es la resolvente en Y sobre la resolvente en X. Entonces, la tangente del ángulo es, ¿qué valor tenía la resolvente en Y? Menos 8 y en X menos 2. Entonces, el ángulo
va a ser el arco tangente de 4, ¿sí? O shift tangente, como lo quieran hacer en la calculadora. Shift tangente de 4. Y eso me da 76 grados. 76 grados. Eso es la dirección, ¿sí? En realidad, si yo tuviera que buscar el ángulo en el que está la fuerza, podemos decir que es una fuerza que tiene 76 grados de dirección y que está en el tercer cuadrante. Porque en el tercer cuadrante el coseno y el seno son los dos negativos. Podemos ponerlo así o podemos calcular el ángulo, que es 180 grados más 76. ¿Sí? Si hacemos el ángulo total, ese sería 180 grados más 76. Pero no tiene ningún sentido porque en realidad podemos decir que el módulo de la resultante es 68, que la dirección es de 76 grados y que está en el tercer cuadrante. Y entonces ya sabemos que se refiere a esa.